Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos una vez más en esta preciosa mañana de domingo, 12 de julio, para compartir la preciosa palabra del Señor. Y quiero empezar el sermón de hoy con una historia. Dice que en un hogar habían dos hijos y el menor de ellos siempre se estaba quejando que a su hermano mayor le daban siempre lo mejor y más abundantemente que a él. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? La madre, cansada de tal actitud, decidió un día prepararle su comida favorita y le sirvió una gran bandeja a él primero. Aquel muchacho, al ver la enorme bandeja que tenía enfrente, se echó a llorar. Y la madre, sorprendida, le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Acaso no ves que te serví una enorme bandeja de comida? El muchacho, tratando de secarse las lágrimas y entre sollozos, le respondió: precisamente. La manera como termina esta historia se la cuento más tarde. O quizás al terminar el sermón no necesitará que le termine de contar esta historia. Ya veremos. En el caso de la parábola que veremos hoy, Jesús trata de enseñarnos una vez más una verdad suprema con respecto a la fidelidad con que debemos trabajar y utilizar los bienes tanto espirituales y materiales que Él nos ha prodigado. También esta parábola enfatiza una aplicación universal en la que los tres siervos que están representados en esta parábola son una ilustración de todos los seres humanos y cómo todos tendremos que dar cuenta de los bienes que hayamos recibido de parte de Dios. Lo importante no es al final cuánto recibimos, sino más bien qué fue lo que hicimos con lo que se nos dio. Y ese es el punto importante. Y en este caso no importa cuál sea el concepto que cada persona tenga de Dios. La evidencia bíblica concluye categóricamente de todos modos que inevitablemente todos rendiremos cuentas delante de Dios un día. Así que esta parábola tiene un mensaje muy importante para todos nosotros, para aquellos que creen que todo cuanto tienen se lo han ganado ellos solos por sus propias fuerzas y medios, y también aún para los que creen que en esta vida no han recibido mucho o quizás, según sus quejas, nada, lo cual no es verdad. Porque Dios nos ha dado a todos los seres humanos incontables riquezas, solo que no hemos sabido valorarlas, ni mucho menos usarlas adecuadamente, por estar llorando y comparando lo que otros tienen en su plato. Es bueno y pertinente aclarar que esta parábola habla expresamente de una medida de dinero conocida en los tiempos de Jesús, la cual, cuando leamos el texto, nos vamos a dar cuenta, los que no están familiarizados con la Biblia se van a dar cuenta. Esta medida de dinero se conocía como un talento y básicamente era una medida que equivalía a 125 libras de un determinado metal, aunque podía variar el tipo de metal o de acuerdo a la nación y la época en que se usara esta medida. Pero generalmente era una medida monetaria con la que se podían hacer negocios. Y el metal podía ser cobre, plata u oro, que generalmente era el más apreciado. Por eso, para evitarnos hoy algunas confusiones, quiero utilizar, cuando me refiera a la palabra talento como medida de dinero, voy a utilizar precisamente eso, dinero. Y cuando me refiera a talento como una habilidad, entonces preferiré usar la palabra habilidad, ¿ok? Para que estemos claros en este pasaje. Y Jesús utilizó en esta parábola una medida monetaria para ilustrar más fácilmente a sus oyentes y también a nosotros cómo debemos los seres humanos administrar fielmente lo que Dios nos encargaba a cada uno, en tanto que Él regresa por segunda vez o, en el otro caso, nosotros a través de la muerte partamos a encontrarnos con Él. Ese día, sea que Jesús regrese o que nosotros partamos, rendiremos cuentas de qué tan fieles fuimos con lo que se nos encomendó, sea mucho o sea poco. La enseñanza espiritual que Jesús quería dejarnos aplica a todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo espiritual
intelectual, en las habilidades manuales y en los bienes materiales. Así que en esta mañana lo quiero invitar a que abra su Biblia o a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30, y veamos qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana con respecto a la fidelidad que cada uno de nosotros, como mayordomos de los bienes de Dios, tenemos que ejercer, y que en su momento debemos rendir cuentas de lo que hayamos hecho o dejado de hacer con lo que se nos encomendó en esta vida. Entonces, una vez más, como ya vimos la semana pasada, voy a ir leyendo verso por verso en lugar de leer todo el texto completo, y lo vamos a ir analizando. Y voy a utilizar mayormente la Biblia Reina Valera del 60. Ok, entonces empecemos con el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Quiero que a medida que vaya leyendo los pasajes se den cuenta dónde hago el énfasis. ¿Ok? Todos los bienes que poseemos son del Señor. Que quede claro, tanto espirituales como materiales, todo es del Señor. Cada parábola es una comparación que nos ilustra. Si notan que al leer el verso dice que el reino de los cielos es como, entonces es una comparación de cómo esta parábola ilustra la realidad del reino de los cielos. Y en este caso, un hombre adinerado, obviamente en la parábola este hombre adinerado representa al Señor, o es representado más bien al Señor, por el Señor. Entonces, este hombre decide emprender un viaje muy largo, del cual no se sabe exactamente cuándo regresará. Pero antes de irse repartió algunos de sus bienes entre algunos de sus siervos o administradores o mayordomos, como lo queramos llamar. Así que lo primero que debemos notar en esta parábola es que los bienes que los siervos recibieron eran del Señor, no eran de los individuos. Y en ninguna parte de la ilustración de esta parábola se dice que el Señor se los regaló, o que se los heredó, o que se los vendió, o que se los cedió, o que se los entregó de manera permanente, sino que se los encomendó o se los confió para que ellos los administraran, en su nombre los administraran. Así que quiero que en este punto establezcamos la primera enseñanza rápidamente de manera clara en este verso. Todo cuanto usted y yo tenemos, ya sea material, o sea, los talentos, el dinero, las propiedades, etcétera, y las habilidades, que es las capacidades tanto intelectual como la habilidad manual que tenemos, y con mucha mayor lo espiritual, todo le pertenece al Señor. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y son muchos pasajes en el Antiguo Testamento que afirman exactamente lo mismo. El Señor nos concede entonces estos bienes que son de él, nos los encarga para que nos ganemos la vida de manera honrada, para que nos beneficiemos con ello y además produzcamos ganancia para el dueño de los bienes y vivamos de acuerdo a su voluntad, siguiendo y obedeciendo todo lo que nos dio en su palabra. Y este es un trato justo, hermanos. Es más, yo me atrevería a decir que más que justo. Ni siquiera cuando nosotros ponemos nuestro dinero en el banco logramos un trato así de justo. El banco, usted y yo lo sabemos, siempre gana más, aunque sea con el dinero nuestro. Así que es importante que quede claro que todo, absolutamente cuanto usted y yo tenemos, ya sea, le repito, material, intelectual o espiritual, le pertenece al Señor. Porque Él nos entregó estos bienes para que los administráramos en su nombre. Y cuando menos esperemos, vendrá a pedir cuentas de lo que nos encargó. Y esa es la primera enseñanza de este pasaje. El verso 15 dice lo siguiente: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Le voy a leer de la Nueva Versión Internacional este mismo verso rápidamente para que notemos la diferencia que hay. Dice, a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Entonces, quiero que noten que, aunque leemos talento, vuelvo y le repito, es una medida de dinero. No nos dejemos confundir por esa palabra que para nosotros hoy significa otra cosa. Así que aquí lo que quiero señalar es que en este pasaje el Señor afirma que Él reparte sus bienes como Él quiere. Esto, cuando leemos este pasaje, demuestra que aquel hombre de la parábola era un hombre hábil, inteligente para los negocios y además conocía a sus siervos, porque conocía la capacidad que cada uno de ellos tenía y de acuerdo a esa capacidad les entregó cierta cantidad de dinero para que negociaran en su nombre, para que se lo administraran. Dios reparte como Él quiere, mi hermano. El apóstol Pablo, hablando de los dones espirituales en la primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 11, dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto no tiene nada que ver con discriminar por parte de Dios, que Dios discrimina, ni mucho menos, no, sino tiene que ver con la soberanía de Dios y con la omnisciencia de Dios. El Señor reparte conforme a la capacidad de cada persona y de acuerdo a cómo ésta administra, así será su progreso. Y la Biblia dice que se le dará más, a medida que lo administre mejor, tendrá más. Vale la pena, mi hermano, a esta altura del sermón, aclarar que alguno podrá decir entonces, o quizás podrá llegar a pensar, entonces de manera que yo soy pobre, o no estudié, o no progresé en la vida, porque así lo quiso Dios. No, porque si Él reparte, pues a mí no me dio nada, dicen algunos por ahí. Esto es completa y absolutamente falso. Es una forma fatalista de ver la vida y además deshonra a Dios, porque como lo ilustra esta historia, hubo dos siervos en la historia que aunque se les dio diferente cantidad de dinero, supieron trabajar y esforzarse y multiplicar al 100% lo que se les dio. Así que si usted y yo no estudiamos o no progresamos, no es porque Dios así lo quiso, es porque o no hemos sido diligentes, no nos hemos esforzado y en el mayor de los casos hemos malgastado lo que Dios nos otorgó. Dios nos ha dado a cada uno lo suficiente para que prosperemos, solo que la desidia o la mala administración ha echado a perder la posibilidad para muchos de nosotros de superarnos. Si usted y yo queremos saber quién en realidad es el responsable de nuestra pobreza material, de nuestra pobreza intelectual o espiritual, solo necesitamos encontrar un espejo. Y cuando usted encuentre y yo encontremos ese espejo, solo bastará con mirar, allí encontraremos al único responsable de nuestra pobreza o lo que quiera que sea. No pasemos por la vida, mis hermanos, quejándonos de todo y de todos y echando culpas a otros de nuestra pobreza. Nosotros somos los únicos responsables de ella. Si cada uno de nosotros, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, trabajáramos con lo que Dios nos dio, sin mirar lo que los otros recibieron en su plato, todo sería tan distinto. No solo nuestro país, de donde provenimos, Colombia, El Salvador, Guatemala, en fin, sino el mundo entero, mi hermano. Así que, ¿por qué no más bien miramos y valoramos lo que Dios nos ha dado a cada uno y seamos más bien valientes y esforzados, diligentes, honrados para trabajar con lo que tenemos y dejémosle el resultado de nuestro trabajo a Dios? Nuestra única preocupación ha de ser cómo administramos lo que nos fue encomendado, tanto material, intelectual y espiritualmente. Porque aunque el Señor se fue lejos, no significa que no regresará a pedir cuentas de los bienes que nos encargó.
Por el contrario, significa que nos está dando tiempo para que los administremos correctamente y los hagamos producir. Verso 16. El verso 16 dice, y el que había recibido 5 talentos, en el caso que mencionamos ya entonces 5,000 monedas de oro, fue y negoció con ellas y ganó otros 5,000 monedas de oro. Asimismo, el que había recibido 2,000 monedas de oro ganó también otras 2,000 monedas. Pero el que había recibido, 1,000 monedas de oro, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así que cada siervo invirtió lo que recibió como quiso. Es importante que nosotros al ir desarrollando la parábola, notemos que cada siervo invirtió lo que recibió como quiso. Ya que el Señor se los dio libremente, pero no les dijo cómo debían invertirlo. Es decir, les dio libertad. Lo que Dios nos da es para negociar libremente con ello y producir ganancias. Nosotros lo que necesitamos es multiplicarlo. Siervo de Dios que no multiplica lo que Dios le entregó es un mal siervo. Y eso es un concepto que vamos a encontrar en esta parábola. Si bien la aplicación literal de la parábola es con respecto al dinero, nosotros tenemos que verla también en el sentido espiritual, ya que para Dios somos tanto administradores de lo material como de lo espiritual. Y en este caso la parábola permite tal interpretación sin ningún problema. Si cada uno de nosotros, mis hermanos, no estamos multiplicando lo que Dios nos ha entregado, tendremos problemas a la hora de rendir cuentas. Cuando rindamos cuenta de nuestra mayordomía, seremos hallados faltos. Cada uno de nosotros debemos imitar al primer o segundo siervo, trabajando diligentemente y multiplicar lo que recibimos. Y debemos, sobre todo, evitar a toda costa, de toda manera, evitar ser como el tercer siervo, que fue y enterró lo que el Señor le dio. Si usted pusiera, y déjenme ponerle rápidamente esta ilustración, este ejemplo como ilustración. Si usted pusiera dinero en el banco para que le genere intereses y después de cierto tiempo viniera para recoger lo que su dinero ha debido producir y se encontrara con la sorpresa de que encuentra la misma cantidad que usted invirtió o incluso menos debido a los costos bancarios, del manejo bancario, ¿estaría usted satisfecho con esa transacción? ¿Acaso no habrá perdido en lugar de ganar? Pues pensemos de la misma manera con respecto a Dios. Dios ha invertido en usted y en mí, y cuando venga a pedir cuentas, ¿qué encontrará? Así que a esta altura del sermón es bueno que nos preguntemos, ¿cómo estamos invirtiendo lo que Dios nos entregó? Creo que si somos honestos, ni como individuos, ni como humanidad, estamos haciendo un buen trabajo con lo que Dios nos ha encomendado. Si somos honestos, basta mirar alrededor para ver lo malos administradores que somos. ¿De qué? El planeta, la sociedad, de nuestras vidas. Pensemos en esto. Dios nos entregó un planeta perfecto. Déjenme preguntarle, ¿cómo vamos con eso? Dios nos entregó una relación familiar perfecta, matrimonio, familia. Déjenme volverle a preguntar, ¿cómo vamos con eso? Y nos entregó una vida y un cuerpo. Y le reitero la pregunta, ¿cómo vamos con eso? La evidencia parece mostrar que nos parecemos más al tercer siervo porque todo lo estamos enterrando. El planeta lo tenemos enterrado en basura, en contaminación. La familia, la base de la sociedad, la tenemos enterrada en divorcios, en problemas, en vicios. Nuestras vidas, igual, las estamos acabando, desperdiciando. Así que no hemos sido ni buenos mayordomos, ni del planeta, ni de las relaciones familiares, ni interpersonales, y mucho menos de nuestra propia vida.
Así que yo creo que nosotros deberíamos, o bien podríamos más bien decir, llevar el título de sepultureros de todo cuanto Dios nos ha encomendado. Y cuando lleguemos lleguemos finalmente a esta conclusión y la aceptemos, ¿a quién vamos a culpar? ¿A quién le vamos a echar la culpa de todo este fracaso? Todavía estamos a tiempo, mi hermano, de corregir y llegar a ser buenos administradores. Pero necesitamos empezar ya. Y necesitamos empezar por cada uno de nosotros. Lo que Dios me ha entregado a mí. No lo que Dios le entregó a aquel o a aquel otro o a sutano. No, lo que Dios me entregó. Porque, vuelvo y le repito, no nos olvidemos que tendremos que entregar cuentas. Preste atención a lo que dice el siguiente verso, verso 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Mi hermano, el día de rendir cuentas llegará. Que a nosotros no nos quepa la menor duda que un día tendremos que entregar las cuentas de nuestra mayordomía. Aunque usted sea de los que piensa que en la vida no le ha tocado nada, o que Dios no le ha dado nada, lo invito a que lo piense una vez más. El Señor primero que todo nos dio la vida, nos ha dado inteligencia. Desafortunadamente, solo que muchas veces esa inteligencia, esa habilidad, esa capacidad la hemos utilizado para el mal. Nos ha dado habilidades manuales. Con eso muchos se ganan la vida con sus trabajos manuales. Y como si eso ya no fuera suficiente, nos ha dado dones espirituales. Pero de todos los dones, el más preciado que el Señor nos ha dado es a Cristo. Porque así lo dice Juan capítulo 3, verso 16, quizás es el verso más famoso de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Notó que dice Dios nos ha dado? Y me lo dio a mí, hace muchos años, me dio el don de recibir a Cristo como mi Salvador. Y a ti también te lo ofrece hoy, mi amigo, si estás escuchando este sermón. Dios está dispuesto a darte no solo la vida, sino el don de la vida eterna. Y es tu responsabilidad recibirlo. Cada uno, como lo narra esta parábola, tiene la responsabilidad de entregar cuentas por la cantidad de lo que le hayan dado. Pero no piense, mi hermano, no pensemos que porque nos dieron un talento o solo uno, en este caso 1000 monedas de oro, en comparación con los otros que recibieron 2000 y 5000, no tendremos que dar cuentas. Recuerde que un talento en esta historia era una gran cantidad de dinero en aquella época. Y aparte, es una gran responsabilidad porque ese dinero le pertenece a Dios. Así que no nos quepa la menor duda, tarde o temprano rendiremos cuentas de lo que Dios nos haya encargado para administrar. Debemos recordar, mi hermano, las palabras de Job. En el capítulo 1 del libro de Job, en el verso 21, después de que Job perdió todo lo material, incluida su familia, quedó sin nada, dijo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Desde aquel día hasta el día de hoy nada ha cambiado. No importa si nos dieron mucho o poco, nada nos llevaremos de este mundo. Pero sí tendremos que entregar cuentas de todo cuanto hayamos tenido y lo que hayamos hecho con lo que tuvimos, sea bueno o sea malo. Ahora, a esta altura de la historia, veamos cómo les fue a estos siervos a la hora de entregar cuentas. Vayamos allá. Dice verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Así que examinemos rápidamente cómo le fue al primer siervo cuando le pidieron cuentas. Al que más se le dio fue al primero al que se le pidieron cuentas. Quiero que note que el pasaje dice que el Señor le pidió cuentas exactamente ¿de qué? De lo que le había entregado. Le pidió cuentas de las 5,000 monedas de oro que le había entregado. No le pidió cuentas de 6,000, no le pidió cuentas de 3,000 o 4,500, no. De 5,000 o 5 talentos, como dice la figura aquí. De eso le pidió cuentas. Así que quiero que saquemos allí una enseñanza rápidamente. Dios no nos pedirá cuentas de lo que no nos entregó, mi hermano, porque eso sería ser injusto. Él no va a venir a pedir cuentas de 20, ni de 3, ni de 5, sino de lo que le dio a usted y de lo que me dio a mí. A mí me va a venir a pedir cuentas de las habilidades que me dio, de la capacidad que me dio como pastor. A usted le pedirá cuentas de otras cosas. Y conforme haya sido la administración de los bienes, aquel Señor felicitará o castigará a su siervo. Y en este caso, aquel siervo fue felicitado. Y como recompensa, se le dará mucho más por haber mostrado fidelidad, porque si pudo administrar 5,000, se le va a dar el doble. Y una vez más, quiero que note que Dios lo que le encomendó fue poco, en realidad para todo lo que el Señor tenía, pero para aquel siervo significaba todo. La recompensa será de acuerdo a la generosidad del Señor y a la fidelidad del siervo. Recordemos que la verdad central del mensaje de esta parábola es la fidelidad que tengamos para con Dios con lo que nos confió. Entonces, hasta aquí al primer siervo le fue muy bien. Veamos cómo le fue al segundo siervo. Segundo siervo dice, llegando también el que había recibido 2,000 monedas de oro, dijo, Señor, 2,000 monedas me entregaste, aquí tienes, he ganado otras 2,000 sobre ellas. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces, miremos rápidamente cómo le fue a este segundo siervo. Entre el primero y el segundo no hubo diferencia entre la fidelidad del primero con respecto al segundo. Ambos fueron completa y absolutamente fieles. Lo que les dieron y lo que le dieron a este siervo lo multiplicó, al igual que el otro, al 100%. Nunca este siervo, y ahora analicemos algo bien interesante en este siervo, este nunca lloró porque al otro le habían dado un plato más grande. Ni tampoco se enorgulleció porque al otro le habían dado un plato más pequeño. Simplemente se dedicó a trabajar con lo que le dieron. Y por esa diligencia, por esa fidelidad, como fue encargado, también recibió exactamente la misma recompensa que el primero. ¿Sí notó la historia? Exactamente lo mismo que el primero recibió como recompensa él también, que es que entrar en el gozo del Señor y ser alabado por su Señor y ser llamado un buen siervo. Así que nada de lo que Dios nos da es poco, aunque aquí la parábola dice que le dio poco, pero en realidad lo que Dios da es maravilloso. Como ya le dije anteriormente, nosotros solo tenemos que trabajar de manera fiel, honrada y esforzada. Como ya le mencioné anteriormente, nosotros trabajemos fielmente y dejémosle a Dios el resultado de nuestro trabajo. Al final y al cabo, con haber recibido la salvación y poder entrar a su presencia por medio del sacrificio y la fe en Cristo, creo que es lo más que suficiente. Para mí, en lo personal, creo que estas son las palabras más dulces que un siervo puede recibir. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas han de ser las palabras más dulces que cualquiera de nosotros escuchemos cuando nos encontremos con Jesús para entregar cuentas. Porque además, quiero recordarle que Jesús
en Lucas capítulo 17, verso 10, dijo algo muy interesante, y es: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando cumplimos lo que Dios nos manda, estamos simplemente siendo siervos inútiles, porque hicimos lo que se nos mandó. Ahora, para terminar, veamos cómo le fue al último siervo. Los dos primeros pasaron el examen. Verso 24, y aquí el diálogo es un poco más largo, dice: pero llegando también el que había recibido 1000 monedas, dijo: Señor, preste atención a esto, mi hermano, por favor. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí las monedas en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento o las 1000 monedas y dadlo al que tiene 10,000 monedas. Quiero que note todo el argumento. Entonces el tercer siervo, al igual que los otros dos, a este se le pidió cuentas de lo que se le encargó. Nada más, pero tampoco nada menos, sobre las 1000 monedas. Pero déjeme anunciarle algo. Si usted es de los que recibió un solo talento, usted es responsable por lo que Dios le dio. Yo no creo que Dios a ningún ser humano le haya dado solo un talento o una sola cosita pequeña. No. El hecho de que usted no pertenezca, por ejemplo, a una iglesia, si usted es cristiano, si usted no pertenece dentro de la iglesia a ningún comité como cristiano, o no está trabajando, o usted no es creyente y por eso no pertenece a ninguna iglesia, nada de esto lo exonera de su responsabilidad. Por el contrario, lo inculpa doblemente. Si usted es cristiano, tiene que estar trabajando en la iglesia. Y si usted no es cristiano, ¿por qué no está dentro de la iglesia? Usted debería pertenecer a la iglesia de Cristo, estar dentro de su comunidad local y desde que llegue a ella, ejercer un trabajo, trabajar allí. Debemos prestarle no solo nuestras manos al Maestro, sino nuestra vida entera. No hay excusas, como en el caso de este siervo malo y negligente de la parábola. Algo tenía que hacer con el dinero que le fue encomendado. Tan siquiera, dice el Señor de la parábola, le hubieras puesto al banco a ganar intereses. Hubieras hecho por lo menos eso. Pero este lo enterró. Este tercer siervo representa a los que no pertenecen al reino de los cielos y piensan que porque no se afilian con ninguna iglesia de sana doctrina o no creen en Dios, o como algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera, entonces estarán exentos de rendir cuentas. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos seres humanos dentro y fuera de la iglesia tienen sus talentos enterrados o los están usando mal? Me voy a atrever a decir algo que tal vez les puede sonar un poco chocante, pero ¿se ha fijado usted que las cárceles están llenas de gente inteligente? Gente sagaz, gente astuta, pero que usan esa inteligencia, esa sagacidad, esa astucia para delinquir con lo que Dios les ha dado, con esa vida. Piénselo, piénselo. Este siervo malo no fue condenado no porque no invirtió el talento, simplemente. Y quiero hacer un paréntesis breve ahí. Recuerde que la Biblia dice que nadie se gana el cielo por obras. No es invirtiendo y haciendo los talentos que ganamos el cielo, es recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Este siervo fue condenado porque no obedeció, porque despreció y sobre todo no conocía a su Señor. ¿Recuerda las palabras duras que dijo? Sé que eres un Señor que quieres recoger donde no has sembrado y que eres duro. Este hombre no conocía a Dios porque lo trató. Lo que este tercer siervo hizo fue tratar de culpar a Dios
de su negligencia personal, de su infidelidad y de su desobediencia y de lo mal mayordomo que era. El culpable quería que fuera Dios. Pensémoslo, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, y pensémoslo muy bien. Solo usted y yo seremos responsables delante de Dios por lo que Él nos haya encomendado, y no tendremos ninguna excusa cuando se nos llame a rendir cuentas. Verso 29 y 30 para terminar dicen lo siguiente: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerda la historia que dejamos pendiente al principio, en la que el muchacho estaba llorando cuando la mamá le preguntó por qué. Dice, precisamente, el muchacho, secándose las lágrimas, le dijo a su madre: es que si de este tamaño es mi bandeja, no me alcanzo a imaginar de qué tamaño será la bandeja de mi hermano. Muchos por ahí nunca disfrutan ni usan lo que Dios les ha dado por estar mirando y quejándose de lo que los demás tienen en sus platos. Dios se caracteriza por su justicia. Por lo tanto, queda claro en este pasaje, en esta parábola, lo que le sucederá a cada uno de estos tres siervos. Los dos primeros obtuvieron doble recompensa, se les dio más, pero el último tuvo doble castigo. La justicia de Dios es perfecta, mi hermano. La conclusión entonces podríamos decir que es bien sencilla. Dios a todos nos ha entregado vida, recursos, talentos, en mayor o menor cantidad, pero no hay ninguno que pueda decir: a mí Dios no me ha entregado nada. Por lo tanto, de acuerdo con esta deducción que sacamos de esta parábola, usted y yo y todos los seres humanos seremos responsables por cómo invertimos lo que Dios nos encomendó. Y no hay manera de evadir la responsabilidad. Al final, lo que será evaluado será nuestra fidelidad y obediencia a la hora de administrar y usar lo que Dios nos concedió, tanto material como espiritual. Y si lo usamos para su gloria, y de paso fuimos nosotros beneficiados, eso será lo que Dios va a evaluar. Así que donde está, lo invito a que incline su rostro y oremos por un momento en esta mañana. Padre bueno, gracias por tu palabra y por los bienes tanto materiales, intelectuales y espirituales con los que nos has prodigado. Te suplicamos que nos ayudes a ser fieles y diligentes para saber hacer buen uso de ellos para la gloria tuya y el beneficio nuestro y de los que nos rodean. Perdónanos, porque no hemos sido buenos administradores de tus riquezas ni de tus bendiciones, sobre todo del mayor de los dones que nos has otorgado, que es Cristo nuestro Salvador. Por eso te suplico en esta mañana que si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y Señor, le concedas por medio de tu Espíritu Santo recibirlo hoy mismo y le des perdón de pecados y salvación eterna. Y todos aquellos otros dones espirituales que solo tú nos concedes y que pueda ser tanto Él como nosotros siervos fieles con todo lo que tú nos has dado. Nosotros que ya te tenemos como Señor y Salvador, ayúdanos a ser también buenos mayordomos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. ¿Sabe cómo termina esta parábola? Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Amén. Queridos amigos y queridos hermanos, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, dale un like, compártelo con tu familia, con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que recibas avisos del último contenido que hayamos subido a nuestro canal. Que Dios te bendiga.